Hola amiguitos, ¿cómo están? ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a otro videito, pues, de un eventito. Como sabrán, después de un par de días hemos tenido un nuevo mini evento. Este mini evento se llama Neon Purgatory y nos trae cosas interesantes, ¿vale? Lo primero que quiero hacer es bueno, disculpen por no haber subido el video antes, he estado trabajando. Ha sido muy complicado sacar la tabla, pero lo logré con la ayuda de nuestro amigo Peter y todo se logró. Pues en esta ocasión les voy a explicar mi perspectiva y lo que creo que va a pasar con los mini eventos, porque pues se va el bonus, ¿ok? Entonces este video va a ser un breve análisis de lo que se viene, de lo que yo pienso, obviamente mi opinión de lo que yo pienso que se viene y cómo esto afectaría a los mini eventos. Primero que nada vamos a comenzar aquí, ¿ok? Tenemos de que acá vale 500 puntos la dificultad del nivel, 1000 puntos fuera del marketplace y el marketplace 400 puntos, ¿vale? Y tenemos mineros de neón. Nos vamos ahora a la parte de la hojita. Déjame un segundo, voy a esperar aquí. Ok, vale. En este caso vamos a hacerlo súper breve porque no quiero aburrirlos mucho. El punto es de que las recompensas como tal no han cambiado mucho respecto a los primeros niveles. Después tenemos un poquito de los mineros no tan buenos, la verdad debo considerar que estos no son tan buenos. Son mineros ya conocidos, baratos. Pero tenemos racks acá, racks rosados. El Priscilla que está regular, sobre todo para personas que comienzan. Y lo que yo quiero hacer es primero que nada dar una breve reflexión respecto a los racks. Yo siempre he sido fan de los racks de 4 niveles, ¿ok? Aunque los de 3 son bastante preferidos por las ballenas, las grandes ballenas. Pero es importante recalcar que si es que el bonus del inventario se va a ir, te conviene tener más mineros por el bonus, ¿ok? Por ejemplo, yo en mi caso, ya más adelante, otro día les comentaré la estrategia que yo estoy analizando para cuando pase esto. Pero por ejemplo, el solo hecho de tener mi minero acá que me da 0,1% de bonus, me va a costar carísimo el chiste. Lo estoy pensando incluso porque es mi minero y es el único minero que tiene un avatar ahí, pero aún así la pienso porque digo, chamaco. Pero sí, eso va a costar. Entonces yo pienso que los racks de 4 van a ser importantes y los racks de 3 pienso que no van a, o sea, no es que pierdan su precio, pero tampoco pienso que van a bajar mucho su precio. ¿Vale? Ahora tenemos el Ashore Dragon, que es un minero también conocido, es muy bueno, 3% de bonus. Y tenemos los 3 nuevos que vendrían a ser el Plasma Pulse, el Ion Energy y el Bolt Surge. Es importante recalcar que estos 3 mineros sí tienen un merch muy bueno, ¿ok? Es un merch muy bueno. Ay, casi me atoro. También es importante recalcar que ya parece que se ha normalizado que los últimos mineros tengan poquísimo bonus. Y ahora te hago mi comentario. Es notorio que Rollercoin ya quiere sacar pues de su o sea, mejor dicho, quiere evitar crear mineros con mucho bonus. Pero ¿y ahora de dónde consigo el bonus? No te preocupes, igual tú puedes conseguir el bonus haciendo merch, ¿vale? Pero esa es una pequeña reflexión. Ahora, no quiero expandirme mucho como les digo en este video porque voy a mezclar papas con camotes, pero es importante que las personas, al menos con bonus en el inventario, que probablemente sean top 200, top 100, tengan en cuenta que se viene una reestructuración de salas. Yo no recomiendo vender mineros ahorita. Sí, Piero, a futuro se puede bajar un poco el precio. Sí, lo va a hacer. El precio va a bajar. Pero ahorita le vas a sacar más beneficio a tener esos mineros en tu inventario que a venderlos. No seas imbécil, créeme. Si tú vendes mineros de inventario, vas a vender muchos mineros por poco precio y vas a perder mucha utilidad. Pero bueno, ese es solo un consejo mío, ¿vale? Ahora, como les digo, hay un form de Solana, ¿vale? Porque hay 35% para los que deseen hacer mi evento. ¿Quiénes van a hacer mi evento? Yo recomiendo este mini evento para personas medianas y personas que quieran hacerle merch a estos 3 mineros, ¿vale? Los nuevos, personas medianas
y los que quieran hacer merch, ¿vale? Estos merch están muy buenos, revísenlos, ¿ok? Y el fee no está tan caro, está regular, por así decirlo. Tampoco es de los más baratos, pero tampoco está tan caro, ¿vale? Revísenlo y me dicen qué opinan. Como siempre, 200 RT al que más deposite y 150 RT en sorteo para las personas que depositan, ¿ok? El form va a estar abierto estos 2 días, 11, 12 y se va el 13 a las 7 de la mañana, si no me equivoco, hora Perú, GMT-5. Y pues nada, pues eso. Y también recuerden que tienes que estar empadronado para participar en otros sorteos. Las personas que llenen el form no necesitan estar empadronados, pero se les recomienda porque gracias a los forms es que podemos hacer los sorteos, pues, ¿no? Por ejemplo, esto tiene un cashback, es decir, hay un sorteo de cashback entre los que depositan. También pues pueden ganar mis sorteos o del sorteo de las personas que ustedes elijan como creador de contenido. Existe un minero para las primeras personas que dan su depósito por primera vez. Y pues eso, ¿no? Como saben, ahí ponen su link de perfil, me eligen a mí si desean apoyarme, luego ponen el hash, cuánto han depositado en Sol, 1, 2, 0,5 y luego ponen 2 pruebas. Las pruebas súper sencillas, ustedes no tienen que marcar la imagen, basta que se vea. Si la marcan, mejor. La primera solo se tiene que ver el depósito que has hecho, ¿vale? Y tu cuenta, y la segunda se tiene que ver que has gastado pues esa cripto, ¿vale? Y luego pones tu billetera TRC20, la de Tron, o sea, USDT, pero Red Tron, TRC20, en caso de que ganes para tu cashback, ¿vale? Súper sencillo. Y pues nada, básicamente eso sería todo. Esperen noticias. Estoy desarrollando una hoja que les va a poder ayudar con el tema de lo del inventario. Sé que no es para todos, por eso no les doy tanta premura, pero sé que a algunos les va a llamar mucho la atención, ¿vale? Eso sería todo y nos vemos.